tal? Estamos a lunes 1 de junio. Se cumple ya este día el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele y pues obviamente nos toca hablar del tema, ¿no? Espero que con paciencia respiremos y escuchemos lo que tenemos que decir. Pero antes, ¿no? Un saludo para todos, para todas los que están pendientes del programa. Un fuerte abrazo siempre a nuestros equipos que están en la primera línea de trabajo, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal sanitario que están en frente a este azote del COVID-19 que ya se encuentra, según nos decían las autoridades, en fase 3, que es un máximo contagio, por lo que se ha dado un estira y un coge con la Asamblea Legislativa y bueno, en parte de eso vamos a hablar. También quisiera mandarle un fuerte abrazo a la gente que está pendiente del programa dentro y fuera del país. Gracias por hacer llegar sus comentarios, buenos y malos, siempre los escuchamos. Al final, pues esto se trata de escuchar todas las voces y Plataforma es un espacio que se da de lunes a viernes de 7 a 7:20, donde usted tiene una variedad de voces que escuchar. Tiene diferentes opciones de escuchar o no escuchar. Esa es su decisión, esa es parte de la democracia institucional de este canal que permite que estemos todas las voces. Quiero también aprovechar en este espacio, ¿no?, para mandarle un fuerte abrazo a mi familia. Ya más de 72 días que no nos vemos. Fuerte abrazo, madre, abuela, tías, tío, a mis primas. Y este día quiero reservar un par de minutos para hacer una mención especial. Quienes me siguen en redes sociales se dieron cuenta que este fin de semana yo posteaba que el día sábado había fallecido uno de mis mejores amigos, una persona a la que yo le tenía mucho cariño, o le tengo mucho cariño. Falleció el día sábado. Nos enteramos muy temprano. De hecho, yo le tengo un inmenso cariño, pero en realidad él era casi un hermano para mi hermano. Una persona que pasaba los fines de semana en casa. Mi madre lo quería mucho, mis hijos. Nos tomó por sorpresa, una persona muy joven, pero fue llamada a la presencia del Señor el día sábado por la mañana. Ha sido bastante impactante porque para nosotros como familia era un miembro más de nuestro grupo familiar. No podernos reunir para abrazarnos, para llorarlo, no poder irlo a ver, ha sido bastante fuerte, pero seguimos pensando en ti. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Yo sé que tú estás sufriendo mucho por la pérdida de Lucho, pero lo vamos a recordar como lo que él era, una persona muy alegre, muy graciosa, muy empática, de verdad. Hasta el cielo, besos, mi querido Lucho Vélez Aragón. Te vamos a extrañar bastante. Y bueno, haciendo ese pequeño paréntesis para mi amigo, vamos a pasar a hablar de política, que era algo que yo disfrutaba hacer con este amigo, solo que él era más, tenía más, que le tenía más, ¿cómo les podría decir? Un poquito más de fe a la política nacional, de la que yo le tengo muchos o muchas salvadoreños y salvadoreñas. Hemos ido perdiendo la esperanza y hemos ido perdiendo la visión de que cambien las cosas mientras los políticos sigan haciendo este mismo tipo de política en este país. Me refiero a política partidaria, secuestrando la institucionalidad, imponiendo cuotas dentro del Estado. Muy difícilmente va a cambiar nuestra realidad. Mi amigo Lucho tenía
otras expectativas. Por eso me va a hacer falta, porque era con quien discutía de eso. Bueno, cambiando ya el tema, 1 de junio. Bueno, el presidente Nayib Bukele hace un año exactamente estaba tomando las riendas del país. Llegaba al Ejecutivo con un enorme caudal político, contra bastantes expectativas, contra todos los analistas, incluida mi persona, que yo no esperaba que ganara en primera vuelta, sino que yo creí que yo pensé que iba a ganar, pero probablemente en una segunda vuelta, lo que lo iba a obligar a hacer alianzas en una segunda vuelta para tener un gobierno con alianzas políticas. La situación no fue así. De hecho, él gana, arrasa con 9 partidos políticos, y arrasa de manera increíble. Ya a las 6 de la tarde ya sabíamos que había presidente nuevo el día de las elecciones. A las 6 de la tarde, pues, contra muchos pronósticos de entendidos, Nayib Bukele ganaba con un amplio margen sobre 6 partidos políticos. Entre estos, los 2 partidos históricos que en 30 años se habían turnado en el Ejecutivo, Arena y el FMLN. Esta derrota electoral contra los partidos políticos tradicionales en El Salvador, 6, y los 2 con mayorías en representaciones legislativas, es bastante fuerte. En el caso del entre el FMLN y Arena, es el FMLN quien más pierde ante Nayib Bukele, porque no solo pierde el Ejecutivo en 2019, sino ya en 2018, en la elección legislativa y de municipalidades, ya había perdido 8 diputados y 30 alcaldías. El siguiente año pierde el Ejecutivo. De verdad que el FMLN viene una situación bastante complicada. Luego, más adelante, los escándalos con otros dirigentes del mismo partido, las defensas que el FMLN ha hecho, le han ido generando costos electorales, ¿no? Luego Arena, pues se presenta una tercera contienda por el Ejecutivo, tercera que al hilo pierde. Hay un momentum en el periodo de las elecciones que todavía se mantiene, que es el tema de que los estudiosos de ciencias políticas le llaman la antipolítica, pero en realidad es un desgaste de los partidos políticos, un hartazgo de la población de votamos por uno, las cosas no cambian, votas por otro, las cosas no cambian, votas por otro, las cosas no cambian. Entonces, en esas situaciones de desesperanza siempre se abre un portillo donde entran personajes como Nayib Bukele, que logra capitalizar toda esa desesperanza, todo ese hartazgo, y se asume el discurso contra los partidos políticos. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. La población se adhiere a este discurso, ciertamente porque los partidos políticos tradicionales en El Salvador pues han hecho méritos para que esto sea de esta manera. Inicia su gestión, ¿no? con la particularidad de hacer los despidos de los funcionarios y parientes de funcionarios del FMLN que estaban trabajando en el gobierno a través de redes sociales. Esto genera entre sus seguidores un respaldo fuerte, una sensación de que hay un hombre fuerte en casa presidencial, y de otro segmento de la población que creemos que es importante el tema del debido proceso, el respetar la institucionalidad. Nos llamó la atención porque se estaba ejecutando órdenes administrativas vía Twitter cuando hay que seguir un debido proceso, porque si no se siguen los debidos procesos, pues vienen los amparos, hay que restituir a la gente en los cargos. Entonces es más, complica y burocratiza la situación. Lo correcto es apegarte a los protocolos y al debido proceso. Eso es una primera llamada de atención. Luego, a medida que avanza su gestión, el presidente, a posicionar un tema que para mucha población es importante y está basado en las encuestas, o sea, tampoco es una casualidad.
resaltar o enaltecer las Fuerzas Armadas, los cuerpos uniformados, dándoles respaldo, generando para ellos una suerte de apoyo bastante fuerte. Pero lamentablemente entre sus nombramientos en los cuerpos uniformados, sobre todo en el área de la PNC, desde sociedad civil y desde los movimientos de defensa de los derechos humanos, no podemos dejar de señalar que tiene dentro de la Policía Nacional Civil en altos cargos a dos personajes que no deberían de estar ahí, vinculados al asesinato de la niña Katia Miranda, uno, y el otro vinculado al asesinato de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala. Ambos crímenes están en la impunidad y las personas que en la Vox Populi y en otras investigaciones se ha identificado como responsables o como coautores o como personas que guardaron silencio ante estos crímenes, tienen cargos altos en esta gestión en el gobierno, en la PNC, y eso nuevamente le llama la atención al movimiento de derechos humanos. Aumentan las denuncias, ¿no?, por las violaciones y las agresiones de los cuerpos uniformados hacia la población civil. No como muchos dicen de que es porque se están defendiendo pandilleros, no es cierto. El problema es que se está entrando a comunidades y se maltrata a juventudes sin ni siquiera corroborar que estas pertenezcan a nuevos grupos delincuenciales. Es un estigma y una etiqueta por vivir en determinadas zonas. Y esto sí debo de aclararlo, esto no es algo que surge con el gobierno de Nayib Bukele. Esto es algo que viene con Arena y que se profundiza con el FMLN. Bueno, con el FMLN tenemos el caso del muchacho alemán, Daniel Alemán, que es la policía la que le coloca la droga. En el gobierno del FMLN tenemos en el caso de la población LGBT la golpiza que se le da a Aldo, un hombre transgénero. Y otro montón de violación, bueno, las masacres, San Blas y otras que salieron con grandes reportajes. Es decir, no es una novedad el tema de las denuncias, pero sí no se puede negar que hay un alza en las denuncias de violaciones a los derechos humanos. También tenemos un aumento en la confrontación con la prensa, que igual no es una novedad en este país. Recordaremos a Arena peleando con el Colatino, con la Maya, al FMLN peleando con el Diario de Hoy, con la prensa gráfica, el mismo Mauricio Funes despotricando contra el Faro. Y así el presidente pues ha ido por esta misma línea. No podemos negar que en este primer año de gestión el máximo triunfo o lo que más resalta de la gestión de Nayib Bukele es el tema del control de los homicidios. La reducción en el tema de homicidios es una cuestión incuestionable, la verdad. Hay mucha gente que no está de acuerdo, yo sé que se van a molestar conmigo, pero no podemos negar, esos son datos de las mesas técnicas, son hechos, que no se pueden negar una reducción en los homicidios real. La integración de las cárceles, es decir, ya erradicar la segregación que había cárceles para cada una de las pandillas, es también un movimiento audaz, permite hacerlos convivir, algo que no se creía que se iba a dar, y se ha dado. Hay un control, independientemente que yo sé que hay muchos análisis que dicen que son las mismas pandillas las que se han controlado, pero bueno, hace la integración algo que muchos estábamos pidiendo, porque nos daba la impresión que era un privilegio darles cárceles separadas a cada una de las pandillas, porque esto además les generaba la oportunidad de poderse relajar y articular mejor sus tentáculos con respecto al crimen organizado fuera de las cárceles. Y en realidad eso fue lo que pasó. Ya la integración pues permite otra circunstancia, otra cosa que se le puede reconocer al gobierno de Nayib Bukele, efectivamente es la recuperación cualitativa de las relaciones con Estados Unidos, porque no quiere decir que el FMLN no tuviera relaciones con los Estados Unidos, pero sí estaban deterioradas de manera cualitativa. Hoy se han recuperado bastante bien, creería yo. Bueno, se baja la alerta de que el país no puede ser visitado. Estados Unidos tiene una mejor relación con nosotros, puesto que nosotros ya no estamos como país apoyando regímenes como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como sucedió en los 10 años del FMLN, ¿verdad? Donde aplicó la política exterior como su política partidaria.
olvidándosele pues que en Estados Unidos teníamos más de 6 millones tenemos más de 3 millones de salvadoreños radicados en esa nación, y bueno, eso te lleva a que tenés que tener buenas relaciones con este país para buscar la manera de que esta gente encuentre la legalización. Hay un cambio ahí en la retórica, en la relación con Estados Unidos, que ciertamente es buena. Además, al inicio de su gestión, el presidente llega con buenos números, ¿no? A nivel internacional, muy, muy reconocido. Ahora viene un periodo interesante ya con el tema de la emergencia, con el tema del COVID, que inicialmente, como ya hemos hablado aquí, se empieza a manejar bien, se empiezan a tomar buenas decisiones, pero a medida que avanza, se empieza a perder digamos, ese tono de buenas decisiones. Y a esto se le suma que hay un problema con la transparencia. No tenemos la información. Yo hice un artículo para inicios de la pandemia donde pedía que se nos dieran números reales para que la población estuviera preparada, ¿no? ¿Cuántos camas teníamos? ¿Cómo estaban los hospitales? ¿Cómo había quedado el sistema de salud? Porque nosotros sabemos que este sistema de salud ha sido un sistema de salud que ha quedado en ruinas, que nunca se ha apostado a él, que nunca hemos apostado a la prevención, que siempre se apuesta a curar, pero no se nos dio información, y esto poco a poco se fue generando al no tener información o al tener información incompleta, que se dude de los datos que se da, y es así que poco a poco se ha ido frente a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos, deteriorando más la relación con el presidente por la falta de datos, el no funcionamiento de las oficinas de transparencia y acceso a la información pública. Ha sido unos grandes valladares que hemos tenido como población que le gusta estar informada y controlando la gestión del Ejecutivo como debe de ser. A eso le tenemos que sumar que este fin de semana se ingresa la tormenta Amanda, la depresión tropical, que ha generado un caos terrible, que ha generado muerte, y que de igual manera ha generado más conflicto y más tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es que yo decía más temprano que el grave problema, y que no debemos de perder de vista, es que el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo no es un conflicto de diáfanos y de buenas gentes, ni tampoco es un conflicto porque uno u otro está queriendo proteger a la población. Es un conflicto que se da por un tema electoral. Están enfrente ya las elecciones, y tanto los partidos políticos tradicionales que se encuentran en la Asamblea Legislativa como el partido que el presidente Nayib Bukele está queriendo impulsar, que es Nuevas Ideas, necesitan tener réditos electorales, y para ello deben de generar buenas condiciones ante la prensa, ante estas crisis, no solo la crisis del COVID, la crisis de emergencia de la tormenta Amanda, sino también con la siguiente crisis, que va a ser la crisis económica, debido a la reducción de remesas principalmente que vamos a tener. ¿Verdad? Recordemos que nuestra economía se mantiene de las remesas de nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas que están radicados en Estados Unidos, país que va a levantar el desempleo terriblemente, y ojo que en las estadísticas que suben el gobierno de los Estados Unidos no están los indocumentados, que son la mayoría de nuestros compatriotas. ¿Qué espero yo? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué espero yo? Bueno, que se le baje la tensión y que logren ponerse de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo, dejando de lado las elecciones. Que el presidente utilice su popularidad para llamar a la unidad y a la tranquilidad de la sociedad, que no se siga generando discursos de divisiones y de odio, que se respeten los derechos humanos, que se tenga acceso pleno a la información. La información y la transparencia no pueden estar en cuarentena durante la emergencia. Necesitamos poder revisar cómo están las finanzas del Estado y cómo se está gestionando la crisis. El tiempo no me alcanzó, es bastante corto, pero quería hacerles esta reflexión. La transparencia, la división de poderes, el respeto a la institucionalidad son bases fundamentales de nuestra democracia. La libertad de expresión también. Debemos de defenderla, y debemos hacerle un llamado al presidente, que este primer año de gestión ha sido un poco tropezado, como diría mi abuela, pero tiene tiempo para reflexionar. No podemos seguir teniendo un país que llame a la división. Tenemos que llamar al diálogo, y usted tiene un gran capital político, presidente, y usted lo sabe.
Usted sabe que los partidos están desgastados, lo tiene claro. Hay que hacer un mejor trabajo en ese sentido. Bueno, no tengo nada más que agregar, nos pasamos de tiempo. Pasen buenas noches, fuerte abrazo y bendiciones. Que tengan una bonita semana.